La música de Erich Zann. Howard Phillips Lovecraft. He examinado varios planos de la ciudad con suma atención, pero no he vuelto a encontrar la rueda Usei. No me he limitado a los mapas modernos, pues sé que los nombres cambian con el tiempo. Me he sumergido en todas las antigüedades del lugar y he explorado en persona cada rincón de esa ciudad, buscando cualquier calle que pudiera corresponder a la que yo conocí como la rueda Usei. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, no he podido dar con la casa, la calle, ni siquiera el barrio donde, durante mis últimos meses de vida miserable como estudiante de metafísica, oí la música de Erich Zann. Que mi memoria me falle no me sorprende en absoluto. Mi salud, tanto física como mental, quedó gravemente afectada durante mi estancia en la rueda Usei, y no recuerdo haber llevado allí a ninguno de mis pocos amigos. Pero que no pueda volver a encontrar ese lugar me resulta extraño y desconcertante. Estaba a menos de media hora a pie de la universidad, y tenía rasgos tan particulares que difícilmente podría olvidarlos quien hubiese pasado por allí. Lo cierto es que jamás he encontrado a nadie que haya estado en la rueda Usei. La rueda Usei quedaba al otro lado de un río oscuro, bordeado de altos almacenes de ladrillo con las ventanas empañadas, y se accedía a ella por un macizo puente de piedra ennegrecida. El río estaba siempre en penumbra, como si el humo de las fábricas vecinas hubiera bloqueado el sol para siempre. Sus aguas despedían un hedor que no he vuelto a percibir en ningún otro lugar, y que quizás algún día me ayude a encontrar ese sitio, pues estoy seguro de que reconocería ese olor al instante. Al otro lado del puente se extendían calles adoquinadas. Luego venía la cuesta, gradual al principio, pero que se volvía increíblemente pronunciada a la altura de la rueda Usei. Jamás he visto una calle más angosta y empinada. Cerrada al tránsito, era casi un precipicio, con tramos de escaleras que culminaban en una imponente muralla cubierta de hiedra. El pavimento era irregular, a veces losas de piedra, otras adoquines, y a veces simple tierra con manchas de vegetación verdosa y grisácea. Las casas, altas, con tejados en punta e increíblemente antiguas, se inclinaban caprichosamente hacia adelante o hacia un lado. En ocasiones, dos casas enfrentadas se inclinaban tanto la una hacia la otra que formaban casi un arco sobre la calle. Apenas llegaba luz al suelo bajo ellas. Entre las casas de ambas aceras había algunos puentes elevados que las conectaban. Los vecinos de aquella calle me producían una extraña impresión. Al principio, pensé que se debía a su carácter silencioso y reservado, pero luego comprendí que todos, sin excepción, eran ancianos. No sé cómo fui a parar a semejante lugar. Había vivido en muchos sitios destartalados, de los que siempre me echaban por no poder pagar el alquiler, hasta que un día di con aquella casa medio en ruinas de la rueda Usei, regentada por un paralítico llamado Blandot. Era la tercera casa contando desde lo alto de la calle, y con diferencia la más alta de todas. Mi habitación estaba en el quinto piso. Era la única ocupada de esa planta, pues la casa estaba casi vacía. La noche de mi llegada oí una música extraña que venía de la buhardilla justo encima de mí. Al día siguiente le pregunté al viejo Blandot quién tocaba. Me dijo que era un anciano violinista de origen alemán, sordomudo y algo peculiar, que firmaba con el nombre de Erich Zann y que tocaba por las noches en una pequeña orquesta de teatro. Y añadió que la afición de Zann a tocar a su regreso del trabajo era el motivo por el que se había instalado en esa alta y solitaria buhardilla, cuya ventana era el único punto de toda la rueda Usei, desde el que podía verse lo que había más allá del gran muro que coronaba la calle. A partir de entonces, no hubo noche que no oyera a Zann. Su música me mantenía despierto, pero había en ella algo extraño que me inquietaba. Aunque yo entiendo poco de música, estaba convencido de que ninguna de sus armonías se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Concluí que debía tratarse de un compositor de talento singular. Cuanto más la escuchaba, más me atraía, y al cabo de una semana decidí presentarme. Una noche, cuando Zann volvía del teatro, le salí al paso en el rellano y le dije que me gustaría conocerlo y escucharlo tocar. Era un hombre pequeño,
delgado, algo encorvado, con ropa gastada, ojos azules, una expresión entre grotesca y burlona, y prácticamente calvo. Su reacción inicial fue violenta y temerosa. Sin embargo, mi trato amistoso logró calmarlo poco a poco. A regañadientes me hizo señas para que lo siguiera por la oscura y desvencijada escalera que llevaba a la buhardilla. Su habitación, una de las dos de aquella buhardilla de techo inclinado, estaba orientada hacia el oeste, frente al muro que cerraba el extremo superior de la calle. Era amplia y parecía aún mayor por su total desnudez y abandono. Como único mobiliario, un catre de metal, un lavamanos deslucido, una mesita, una gran estantería, un atril y 3 sillas viejas. Por el suelo, montones de partituras en desorden. Las paredes eran de madera sin revocar, y el polvo y las telarañas hacían que el lugar pareciera más deshabitado que habitado. El bello mundo de Eric Sand debía existir, sin duda, en algún remoto rincón de su imaginación. Me indicó con gestos que me sentara. Cerró la puerta, corrió el gran cerrojo de madera y encendió una vela para añadir algo de luz. Luego sacó el violín de su funda apolillada y, sentado en la menos incómoda de las sillas, tocó de memoria durante más de 1 hora. Eran melodías que sin duda eran creación suya. Describir su naturaleza exacta está más allá de mis palabras. Era una especie de fuga, con pasajes reiterados verdaderamente embriagadores. Pero en especial me llamó la atención la ausencia de esas notas extrañas que había oído desde mi habitación. Esas notas obsesivas no se me iban de la cabeza. Las tarareaba y silbaba para mí, aunque sin mucha precisión. Así que cuando el músico dejó el arco, le pedí que me las tocara. En cuanto pronuncié las primeras palabras, aquella cara arrugada y grotesca perdió la expresión tranquila que había tenido durante toda la interpretación, y mostró de nuevo esa mezcla de ira y miedo que ya había visto cuando lo abordé en la escalera. Intenté persuadirlo, incluso silbé unos compases de la melodía que había oído la noche anterior para estimular su entusiasmo, pero tuve que callarme de inmediato. Al reconocer la tonada, el rostro del músico se contrajo en una expresión que me resultó imposible de describir, y alzó su larga mano fría y huesuda para hacerme callar. Y mientras lo hacía, lanzó una mirada ansiosa hacia la única ventana, con las cortinas corridas, como si temiera la presencia de algún intruso. Una mirada doblemente absurda, pues la buhardilla estaba muy por encima de todos los tejados vecinos, y la ventana, según había dicho Blandot, era el único punto desde el que podía verse lo que había más allá del muro. Aquella mirada me recordó las palabras de Blandot, y de pronto me entraron ganas de ver esa panorámica que tanto protegía Zan. Me acerqué a la ventana, y estaba a punto de descorrer las cortinas cuando, con una violencia y un pánico aún mayores que antes, mi mudo vecino se abalanzó sobre mí. Esta vez me señalaba la puerta con gestos desesperados, esforzándose por apartarme con ambas manos. Furioso, le ordené que me soltara. Al ver lo irritado que estaba, cedió, pero enseguida volvió a agarrarme, esta vez con suavidad, y me hizo sentar en una silla. Luego, pensativo, se acercó a la mesa, tomó un lápiz y comenzó a escribir en un francés forzado, de extranjero. La nota que finalmente me entregó era una súplica que pedía comprensión y perdón. Zan decía ser un anciano solitario, acosado por miedos extraños y perturbaciones nerviosas relacionadas con su música. Le alegraba que lo escuchara y deseaba que volviera más noches, sin tenerle en cuenta sus rarezas. Pero no podía tocar para otros esas armonías extrañas, ni permitir que nadie más las escuchara. Tampoco podía soportar que alguien tocara en su habitación. No había sabido, hasta nuestra conversación en el rellano, que desde mi cuarto podía oírle, y me pedía que hablara con Blandot para cambiarme a un piso más bajo. Cualquier diferencia en el alquiler corría por su cuenta. Mientras descifré con esfuerzo aquel francés torpe, mi compasión por el anciano fue creciendo. Él también era víctima de los nervios y el agotamiento, y mis estudios de metafísica me habían enseñado que en esos casos se necesita comprensión más que nada. En medio del silencio se oyó un leve ruido en la ventana. El viento nocturno debió mover la persiana, y sin saber bien por qué,
Di un respingo casi tan brusco como el de Eric San. Cuando terminé de leer la nota, le estreché la mano y salí de allí como su amigo. Al día siguiente, Blandot me dio una habitación algo más cara en el tercer piso, entre la del anciano prestamista y la del tapicero. El cuarto piso quedó vacío. No tardé en darme cuenta de que el interés de Zan en que yo lo acompañara no era lo que había creído. Nunca me llamaba. Y cuando yo subía, parecía incómodo, tocando sin ganas. Las visitas siempre ocurrían de noche, pues durante el día dormía y no recibía a nadie. Mi afecto hacia él no creció, aunque la buhardilla y aquella música extraña ejercían sobre mí una fascinación que no podía explicar. El deseo de mirar por esa ventana tampoco me abandonaba. En cierta ocasión subí a la buhardilla durante las horas en que Zan estaba en el teatro, pero la puerta tenía el cerrojo echado. Lo que sí conseguí fue escuchar sus interpretaciones nocturnas. Primero subía de puntillas al quinto piso. Con el tiempo me atreví incluso a trepar el último tramo chirriante de la escalera hasta la buhardilla. Allí, en el angosto rellano al otro lado de la puerta con el ojo de la cerradura tapado, escuché con frecuencia sonidos que me llenaron de un temor vago e indefinible. No es que fueran espantosos en sí mismos, sino que sus vibraciones no tenían parangón con nada conocido, y a ratos adquirían una calidad sinfónica que era difícil imaginar saliendo de un solo músico. Sin duda, Eric San era un genio. A medida que pasaban las semanas, su música se volvió más frenética y su semblante cada vez más demacrado y huraño. Ya no me dejaba entrar a ninguna hora y me rehuía en la escalera. Una noche, mientras escuchaba desde la puerta, el violín se desató en una caótica explosión de sonidos. Un pandemonio que me habría hecho dudar de mi propia cordura, si no hubiera llegado desde el otro lado de la puerta una prueba desgarradora de que el horror era real. El grito inarticulado que solo puede emitir una garganta muda, ese grito que solo se alza cuando la angustia y el miedo se vuelven insoportables. Golpeé repetidas veces, pero no hubo respuesta. Esperé en el oscuro rellano, temblando de frío y de miedo, hasta que oí los débiles intentos del desgraciado músico por incorporarse del suelo aferrándose a una silla. Creí que volvía en sí tras un desmayo, y volví a golpear, llamándole por su nombre en voz alta para tranquilizarle. Oí a San arrastrarse hasta la ventana para cerrar las cortinas y el bastidor, y luego llegar a trompicones hasta la puerta, que abrió con vacilación para dejarme entrar. Esta vez era evidente que mi presencia le aliviaba. Su cara descompuesta resplandecía de alivio, mientras me aferraba al abrigo como un niño a las faldas de su madre. Temblando, me hizo sentar en una silla, mientras él se dejaba caer en otra. El violín y el arco yacían en el suelo junto a él. Durante un rato permaneció inmóvil, con extraños movimientos de cabeza, dando la paradójica impresión de escuchar algo con intensa y temerosa atención. Luego pareció recobrar el ánimo, y sentándose ante la mesa me escribió una breve nota. Me imploraba que, por compasión y si quería satisfacer mi curiosidad, no me moviera de donde estaba, hasta que él terminara de redactar un informe detallado en alemán, sobre los prodigios y los miedos que lo asediaban. Y así me quedé, mientras el lápiz del anciano mudo corría sin parar sobre el papel. Habría pasado ya una hora. Yo seguía esperando, y las hojas se apilaban sobre la mesa, cuando de repente San se estremeció como si algo lo sacudiera. Sus ojos miraban fijamente hacia la ventana con las cortinas corridas, y temblaba. Entonces creí oír un sonido. Esta vez no era horrible, sino todo lo contrario. Se parecía a una nota musical, extraordinariamente grave e infinitamente lejana, como si brotara de algún músico en una de las casas cercanas, o quizás desde el otro lado del gran muro que nunca conseguí ver. El efecto en Zan fue terrible. Soltó el lápiz, se puso de pie de golpe, tomó el violín entre sus manos y comenzó a desgarrar la noche con la interpretación más frenética que jamás había escuchado salir de su arco. Sería inútil intentar describir lo que tocó Eric San aquella noche espantosa. Era infinitamente más terrible que todo lo anterior, porque ahora podía ver su rostro, y en él reconocí el miedo en su expresión más pura. Trataba de hacer ruido para alejar algo, o para acallarlo. ¿Qué era exactamente?
No podría decirlo, pero fuera lo que fuese, era algo que le aterrorizaba. La música alcanzó dimensiones fantásticas, histéricas, de auténtico delirio, sin perder ni un ápice de ese genio magistral que habitaba en aquel anciano singular. Reconocí la melodía, una danza húngara frenética que había tenido éxito en los teatros. Y me di cuenta de que era la primera vez que oía a Zan interpretar una composición ajena. Cada vez más alto, cada vez más frenético, ascendía el alarido del violín desesperado. El músico jadeaba al respirar y se retorcía como poseído, sin apartar los ojos de la ventana con las cortinas corridas. En esos acordes furiosos creí ver sombríos faunos y bacantes, danzando enloquecidos en abismos de nubes, humo y relámpagos. Y entonces creí oír una nota más aguda y prolongada que no venía del violín. Una nota pausada, deliberada, intencional y burlona, que llegaba desde algún lugar lejano en dirección al oeste. En ese momento, la persiana comenzó a golpear con fuerza, sacudida por un viento que se había levantado afuera, como si respondiera a la música furiosa del interior. El violín de Zan se superó a sí mismo y emitió sonidos que jamás habría creído posibles en un instrumento de cuerdas. La persiana trepidó con más violencia, se soltó y comenzó a golpear la ventana con estrépito. Bajo los golpes repetidos, el cristal se hizo añicos. Entró una bocanada de aire frío que hizo chisporrotear las velas y agitó las hojas sobre la mesa. Esas hojas en las que Zan intentaba poner por escrito su terrible secreto. Miré al músico. Estaba completamente ausente. Sus ojos, ardientes y vidriosos, miraban al vacío. La música frenética se había convertido en una orgía mecánica e irreconocible, que ninguna palabra podría intentar describir. Una ráfaga más fuerte que las anteriores arrebató el manuscrito de la mesa y lo arrastró hacia la ventana rota. Desesperado, me lancé tras las hojas que volaban por la habitación, pero el viento se las llevó antes de que pudiera alcanzarlas. Y entonces, por primera vez, miré al exterior desde aquella ventana, la única de toda la Rue d'Auseil, desde la que podía verse la ladera al otro lado del muro y la ciudad extendida a sus pies. Era de noche, pero las luces de la ciudad siempre estaban encendidas. Esperaba verlas brillar entre la lluvia y el viento. Pero cuando miré desde la ventana más alta de la buhardilla, mientras las velas chisporroteaban y el violín enloquecido competía con los aullidos del viento, no vi ciudad alguna. No percibí el resplandor de ninguna luz familiar, ninguna calle conocida. Solo vi la oscuridad del espacio sin límites, un espacio lleno de música y movimiento, sin parecido alguno, con ningún rincón de este mundo. Y mientras permanecía allí contemplando con espanto ese espectáculo inimaginable, el viento apagó las 2 velas que iluminaban la vieja buhardilla, sumiéndolo todo en la más brutal e impenetrable oscuridad. Ante mí, el caos. A mi espalda, la música enloquecida de ese violín maldito. Tambaleándome, volví al interior oscuro de la habitación. Sin poder encender una cerilla, derribé una silla. Y a tientas fui avanzando hacia el lugar de donde venían los sonidos y aquella música increíble. Tenía que salir de allí junto a Eric Zan, cualesquiera que fuesen las fuerzas que hubiese que vencer. En cierto momento sentí que algo frío me rozaba y lancé un grito, pero fue sofocado por la música que salía de aquel violín horrible. De repente, en medio de la oscuridad total, el arco que no cesaba de rasgar las cuerdas me rozó el brazo. Supe que estaba cerca del músico. Tanteé hasta tocar el respaldo de su silla, y luego sacudí su hombro intentando hacerle volver en sí. Pero Zan no respondió, y el violín seguía sonando sin la menor intención de detenerse. Puse la mano sobre su cabeza para detener ese balanceo mecánico, y le grité al oído que teníamos que escapar de aquellos misterios que acechaban en la noche. Pero no hubo respuesta, y la música no aminoró. Entonces pasé la mano por su cara. Estaba fría, inmóvil, sin ningún signo de respiración, y sus ojos, vidriosos, miraban al vacío sin ver nada. Eric Zan había muerto, y sin embargo, el violín seguía sonando.
Encontré milagrosamente la puerta, corrí el cerrojo de madera y huí de aquel ser de ojos de cristal que habitaba en la oscuridad y de los acordes horribles de ese violín maldito, cuya furia incluso aumentó tras mi salida precipitada. Salté, conservé el equilibrio y bajé volando las interminables escaleras de aquella casa tenebrosa. Corrí sin rumbo por la calle angosta, empinada y antigua, por sus escalones y sus casas desvencijadas. Descendí a toda velocidad hasta las calles de abajo, hasta el río hediondo y encajonado, y crucé jadeando el gran puente oscuro que lleva a las amplias calles y bulevares que todos conocemos. Aquella noche, recuerdo, no había viento, no brillaba la luna, y todas las luces de la ciudad resplandecían. A pesar de mis pesquisas, no he vuelto a encontrar la rueda Usei. Pero no puedo decir que lo lamente demasiado, ni por todo lo ocurrido, ni por la pérdida en abismos insondables de aquellas hojas con letra apretada que solo la música de Eric Zahn podría haber explicado. Si te gustó, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.